El día de hoy aprenderemos a diferenciar estas cuatro magnitudes que están presentes en el movimiento de un cuerpo. Vamos a empezar hablando de la velocidad media, y para eso te he traído este ejemplo de acá. Primero veamos lo que está dibujado aquí. Vemos una carretera en forma curva, en donde se percibe el movimiento de un auto, que pasa por una posición A, por una posición B y luego por una posición C. Hay un observador que va a describir este movimiento. Como vemos, el auto va a trasladarse, pero también va a girar. Sin embargo, el giro que realiza ese auto es pequeño a comparación de lo que recorre en su traslación. Por lo tanto, este observador va a describir al movimiento, y en este caso al cuerpo, lo va a considerar como una partícula. Esta sería la trayectoria, la que está con azul, y el punto negro va a simbolizar, en este caso, al auto, que está pasando por la posición A, por la posición B y por la posición C. Recuerda que el sistema de referencia vendría a estar formado por el observador, el sistema de coordenadas, en este caso rectangulares, x, y un reloj que le va a permitir medir el tiempo del movimiento. En este caso, ha medido que el tiempo que demora el móvil de A hasta C es 8 segundos. Y el móvil pasa por las siguientes coordenadas. En A está en 2,5, en B en 6,6 y en C en 9,2. ¿Qué vendría a ser la velocidad media en este dibujo? Primero, de manera general, decimos que la velocidad media es también conocida como una velocidad promedio. Esta es una magnitud vectorial, quiere decir que tiene presente sus tres elementos: módulo, dirección y sentido. Y al ser una magnitud vectorial, debemos expresarla como tal, es decir, como un vector. La velocidad media mide el cambio de posición en un intervalo de tiempo. Es por eso que su expresión está dada por el desplazamiento entre el intervalo de tiempo que ha tomado cambiar de esa posición. Sabemos que el desplazamiento es igual al vector posición final menos el vector posición inicial. Quedaría la expresión vector posición final menos vector posición inicial dividido entre el intervalo de tiempo. Del ejemplo vamos a ver en el tramo AC qué es lo que sucede. Sabemos que de AC le toma un intervalo de tiempo de 8 segundos. Entonces, podemos decir que la velocidad media es igual al vector posición en C menos el vector posición en A sobre ese intervalo de tiempo. Ese intervalo de tiempo también lo podemos llamar el tiempo que demoró de A hasta C, desde el punto A hasta el punto C. Recordemos que el vector posición en C vendría a ser el vector posición final, debido a que estamos analizando de A hasta C, y el vector posición inicial sería el vector posición en A. ¿Quién sería entonces el vector posición en A y el vector posición en C? Los dibujamos para poder entenderlo. Ese vector de ahí vendría a ser el vector posición en A y el segundo vector es el vector posición en C. Debemos expresarlo como vectores y nos apoyamos de las coordenadas que nos están dando. Sabemos que esto indica que en X tiene una proyección de 2 y en Y está proyectado en el punto 5. Por lo tanto, este vector, al descomponerlo en el eje X y en el eje Y, es decir, al hacer una descomposición rectangular, sabemos que en el eje X existe el vector unitario Y y en el eje Y el vector unitario J. Debido a que va en la dirección de X positivo, sería 2Y más 5J debido a que va al Y positivo. Entonces el vector posición en A sería 2Y más 5J. ¿Quién sería el vector posición en C? Nos apoyamos de esta coordenada 9,2. Sería la proyección en el eje X sería 9 y la proyección en el eje Y sería 2. Por lo tanto, el vector posición en C quedaría 9Y más 2J. Al reemplazarlo en la fórmula, tenemos que restar el vector posición en C, 9Y más 2J, menos el vector posición en A. No olvides colocarlo en paréntesis debido a que el negativo va a afectar a cada término. 9Y menos 2Y quedaría 7Y. 2J menos positivo 5J sería 2J menos J, quedando 7Y menos 3J, dividido entre 8. Y es recomendable que el 8 divida cada término, quedando 7 octavos de Y menos 3 octavos de J. No olvidar colocar también las unidades. Debido a que el X está en metros, el Y en metros y el tiempo en segundos, las unidades quedarían expresadas en el sistema internacional metro por segundo. No es la única manera de desarrollarlo. Si bien es cierto, podemos usar los vectores posición C y el vector posición A, también podríamos usar el vector desplazamiento, debido a que la fórmula nos indica que la velocidad media es igual al desplazamiento entre ese intervalo de tiempo. ¿Quién sería el vector desplazamiento? El vector desplazamiento también lo podemos nombrar como el vector AC, debido a que su origen está en A y su cabeza está en C. Por lo tanto, ¿quién sería ese vector? Recuerda cuando vimos en vectores, hay un video acerca de eso, te invito a verlo. Para hallar la expresión vectorial de ese vector, si conocemos las coordenadas de su cabeza y del origen, solamente tenemos que restar las componentes de dichas coordenadas. La componente de la coordenada C menos las componentes de la coordenada en A. Mira, esta es la coordenada C. La primera componente resta a la primera componente de A. Sería 9 menos 2, 7Y.
2 menos 5 menos 3j, quedando la misma expresión. Por lo tanto, podemos usar los vectores posición o simplemente utilizar el vector desplazamiento. En el mismo ejemplo ahora vamos a ver la rapidez media. La rapidez media es una magnitud física escalar y va a medir la longitud recorrida en un intervalo de tiempo. Al hablar de la longitud recorrida estamos hablando de una magnitud escalar. La longitud recorrida no es más que la medida de toda esa trayectoria. Es decir, para poder reemplazar acá, debemos conocer cuánto mide la trayectoria desde A hasta C. Y para eso el observador tendría que medir todo esto de aquí. Toda esa medida vendría a ser L, es decir, la longitud recorrida. Para poder reemplazar hay que colocar un valor que nos servirá de ejemplo. Coloquemos que L vale 10 metros. Por lo tanto, la rapidez media vendría a ser 10 dividido entre el mismo intervalo de tiempo. Desde A hasta C demoró 8 segundos. 10 entre 8 es 5 cuartos. Y no olvides colocar la unidad. Como te das cuenta, al ser una magnitud física escalar, solamente necesita la cantidad con la unidad. Todo esto vendría a ser el módulo, debido a que las magnitudes física escalar solamente cuentan con módulo y quedan bien definidas. Entonces, podemos ir diciendo que la velocidad media es una magnitud física vectorial, debe ser expresado como un vector, mientras que la rapidez media simplemente es expresado como una cantidad y su unidad. Cabe resaltar también que en algunos textos esta magnitud, longitud recorrida, también se le llama distancia recorrida o espacio recorrido. Cada vez que te mencione la palabra recorrida, hace mención a toda esta longitud de la trayectoria. También es importante resaltar que la rapidez media no es el módulo de la velocidad media. Si bien es cierto, la rapidez es el módulo de la velocidad, la rapidez media no es el módulo de la velocidad media. Más adelante veremos por qué la rapidez sí es el módulo de la velocidad y por qué la rapidez media no es el módulo de la velocidad media. Otra cosa que no debemos confundir, y bueno, recalco en esto porque es importante, que esta longitud de acá es una magnitud escalar, mientras que anteriormente en la velocidad media usaba lo de aquí, este vector que era el vector desplazamiento. Muchas veces utilizamos términos que nos pueden confundir. Sabemos que el vector desplazamiento, su módulo se le llama distancia. No confundas esta distancia con esta distancia recorrida. Acá hay cierto temor o cierta confusión debido a que en algunos textos o en internet mencionan a la distancia como la longitud recorrida, pero quedémonos con la idea de que todo lo que diga recorrido, o mejor dicho, debemos mencionar la palabra recorrido para hacer referencia a esta longitud de la trayectoria. Por lo tanto, al hablar de distancia estaría hablando del módulo del vector desplazamiento, es decir, de la medida de este desplazamiento. En cambio, a esta medida de la trayectoria la llamaremos distancia recorrida. Ya sabes, no debes confundirlas. Como tercer punto veremos a la velocidad instantánea. La velocidad instantánea, o también llamada velocidad, sí, a secas, velocidad, es decir, cuando decimos velocidad, estamos refiriéndonos a la velocidad instantánea. ¿Qué significa la velocidad instantánea? La velocidad instantánea es una magnitud física vectorial que mide la velocidad en un instante de tiempo, o en pocas palabras, en un punto dado. Es decir, la velocidad instantánea nos va a permitir saber cuál es la velocidad en el punto A, la velocidad en el punto B y la velocidad en el punto C. Recuerda que, por ejemplo, en la velocidad media no podíamos saber la velocidad en A, en B o en C, simplemente era una velocidad promedio, desde A hasta C, pero no es la velocidad exacta de cada punto. Sin embargo, en la velocidad instantánea sí nos da cada velocidad en cada instante de tiempo, es decir, en cada punto. Acá entonces, si analizamos desde el tramo AC, eso estaría mal dicho, debido a que no puedo analizar tramos. ¿Cómo quedaría entonces la fórmula de la velocidad instantánea? La expresión de esta velocidad va a ser igual al límite cuando la variación del tiempo tiende a cero de el vector de desplazamiento dividido entre esa variación del tiempo. Es decir, cuando esta variación del tiempo más se acerca a cero, podremos obtener la velocidad instantánea. Y esta expresión es homóloga a decir la derivada del vector posición entre la diferencial del tiempo. Más adelante explicaremos muy bien lo que significa esto de acá. Para poder hallar una derivada aquí, primero debemos identificar en qué tipo de coordenadas estamos trabajando. En este caso, como son los ejes coordenados X y Y, estamos con coordenadas rectangulares. Aquí va a haber un vector posición que le vamos a llamar R de t. ¿Qué quiere decir R de t? Este vector posición nos va a indicar en qué posición se encuentra el móvil para cada instante de tiempo. Es decir, de repente para 5 segundos, para 4 segundos, para 3 segundos, etc. Ese vector entonces tiene que estar expresado en función del tiempo. Una pregunta. Anteriormente en la velocidad media, ¿el vector posición está también en función del tiempo?
Claro, pero no era necesario derivar, es por eso que no lo hemos considerado así. Pero acá tenemos que recordarlo debido a que vamos a derivar esta función con respecto al tiempo. Recuerda que la posición, al ser vector, tiene que ser expresada como vector. Y como estamos trabajando en las coordenadas rectangulares, tiene que ir el vector unitario y el vector unitario j. Y la expresión sería más o menos de esta manera. En x nos van a dar una ecuación en función del tiempo y en y también nos van a dar una ecuación en función del tiempo. Te pongo un ejemplo rapidito. Puede que nos den, por ejemplo, t al cuadrado más t i más t más 5j. Nos van a dar una ecuación en función del tiempo, es decir, para conocer la posición en x y para conocer la posición en y. Y al derivar esto con respecto al tiempo nos va a quedar la derivada de esa posición en x con respecto al tiempo y más la derivada de y con respecto al tiempo de j. Es decir, simplemente debemos derivar cada expresión de x y de y para poder obtener la expresión de la velocidad. Finalmente, tendríamos que reemplazar en el instante de tiempo que nosotros querramos. Es decir, si nos piden para 5 segundos, reemplazar t igual a 5. Si nos piden para 3 segundos, reemplazar t igual a 3. En otro video vamos a ver un ejemplo de cada uno de ellos. Este sería entonces la expresión de la velocidad en coordenadas rectangulares. Recuerda que las coordenadas rectangulares no son las únicas. También podemos tener coordenadas polares o coordenadas normal y tangencial. Recuerda que la velocidad instantánea, su gráfica de ese vector siempre va a estar tangente a la curva en dicho punto. Por ejemplo, ¿cómo se dibujaría el vector velocidad en el punto A? Tangente a la curva en dicho punto. En B iría tangente a la curva en dicho punto. Y en C iría tangente también a la curva. Debido a que acá tiene una trayectoria más o menos recta, la dirección del vector seguiría la dirección de esta recta de aquí. Finalmente, la rapidez instantánea. La rapidez instantánea o simplemente rapidez no es más que el módulo de la velocidad instantánea. Aquí sí, la rapidez es el módulo de la velocidad. Es por eso te decía, cada vez que te digan la rapidez es el módulo de la velocidad, hacen referencia a la rapidez instantánea y a la velocidad instantánea. En cambio, esto no ocurre con la rapidez media y la velocidad media, por lo ya explicado. ¿Cómo se denotaría entonces? Como v de a, v de b y v de c. Y también vendría a ser la rapidez en cada instante de tiempo, es decir, en cada punto. Ojo, no confundas esto con la velocidad instantánea. Recuerda que la velocidad instantánea era un vector, tenía una flechita acá arriba. En cambio acá no tiene la flechita debido a que simplemente es el módulo de esa velocidad. Y también se puede expresar de la siguiente manera. La rapidez es igual al módulo de la velocidad. Tenemos un ejemplo. Nos dicen que la velocidad en A está dada por esta expresión, 3i menos 2j metro por segundo. ¿Cuál sería su rapidez instantánea? Simplemente el módulo de esta velocidad en A. ¿Y cómo llamamos el módulo cuando teníamos una expresión vectorial en los ejes x y y? Simplemente usábamos el teorema de Pitágoras, la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 2 al cuadrado. Esto resulta raíz de 13, aproximadamente 3.60 metros por segundo. Te das cuenta que la rapidez simplemente es el módulo, es decir, la cantidad con la unidad. En cambio, la velocidad tenemos que expresarlo como vector. Ojo, así como nos dan al vector posición como una ecuación en función de t, también nos podrían dar a la trayectoria como una ecuación en función de t y la vamos a representar como s en función de t. Esto vendría a ser la función de la trayectoria con respecto al tiempo. Esta función de la posición era vectorial. Podríamos decir que es una expresión escalar. También podríamos decir entonces que la rapidez es igual a la diferencial de s con respecto al tiempo. Es decir, debemos derivar esta función con respecto al tiempo. Muy bien, vamos a ver entonces ahora un resumen de lo que hemos visto. La velocidad media era el desplazamiento en un intervalo de tiempo. La rapidez media era la longitud recorrida, o también llamado espacio recorrido o distancia recorrida en un intervalo de tiempo. Recuerda, la rapidez media no es el módulo de la velocidad media. La velocidad instantánea era la derivada de la función posición con respecto al tiempo. Y la rapidez instantánea o simplemente rapidez sí era el módulo de la velocidad instantánea o simplemente velocidad. Entonces, recuerda siempre que al referirnos a velocidad estamos refiriéndonos a velocidad instantánea. Y al referirnos a rapidez estamos hablando de la rapidez instantánea. Por eso es que se cumple que la rapidez es el módulo de la velocidad. Espero te haya servido este video y suscríbete para más contenido.